Listo, pues bienvenido, doctor Iram. Gracias. Bienvenidos a todos a nuestro podcast Pulso. Esta es la segunda vez que participo acá y con nuestro segundo padrino, que es el doctor Iram. Doctor Iram. Muchas gracias. Muchas gracias. El doctor Iram, para los que no lo conocen, es cirujano general, doctor Iram Sánchez. Además de ser un buen amigo, es también jefe de cirugía y cirugía robótica del Hospital La Linde. Y bueno, pues doctor, muchas gracias por participar en este podcast. La intención es platicar, informar a la gente que quizás no está en este medio todos los días de las cosas que suceden aquí dentro, del tema de salud, del tema de economía de la salud y bueno, cosas que pueden ser interesantes para el público en general. Claro. Y en esta ocasión queremos platicar contigo sobre un poco el tema de la cirugía robótica, ¿no? Que hay últimamente, bueno, pues un boom importante de cirugía robótica, de algunos procedimientos, y también hay cierta desinformación, ¿no? Hay por ahí algunos mitos y cosas que la gente opina, que cree que la cirugía robótica es un Robocop que viene y te opera o alguna cosa así exótica, pero bueno, nada más lejano que eso. Entonces, antes de comenzar, me gustaría que quizás nos dijeras qué te motivó a prepararte en el tema de cirugía robótica. ¿Qué es lo que te impulsó a decir, oye, yo quiero practicar ese tipo de procedimientos? Pues mira, Roberto, gracias de antemano por la invitación. Creo que, como bien lo comentaste, es muy importante este foro hacia los compañeros, amigos médicos, así como para los pacientes. La realidad es que es algo muy particular y peculiar que a lo mejor va a sonar hasta un poco raro. La realidad es que toda mi vida he querido o quería ser cirujano, médico, familia de médicos, pero también tenía la intención hace unos años, a inicios de los 90s, de hacer prótesis biomecánicas. Ah, muy bien. Por ende estuve en una universidad que es la única que tiene cafetería universidad afuera, Okay. donde al final estuve un tiempo haciendo ingeniería biomédica y pues entonces siempre me ha apasionado la tecnología. Entonces eso fue lo primero que me llevó prácticamente a pensar en tecnología desde el inicio de la laparoscopía como hoy la robótica. Entonces, de entrada, eso es una situación muy personal que a mí me hizo voltear a la tecnología. Pero hablando en específico de los pacientes y los beneficios que te da la cirugía robótica, la realidad es que son muy vastos. Al tener incisiones mucho más pequeñas, al hacer cirugías después de terminar tu curva de aprendizaje, que sean más cortas, que pueden ser similares o más cortas que la cirugía laparoscópica, con unas disecciones muy precisas, donde casi no hay sangrado, el tejido es mínimamente tocado, lastimado, la respuesta al paciente es increíble, fabulosa. Sí. Entonces, hoy por hoy, ya que ves el provecho de la cirugía robótica, que ves lo que te ofrece la cirugía robótica ya en un paciente, hace que no te quieras bajar ya de esto. Okay. Que quieras operar, sea desde un procedimiento menor a un procedimiento complejo. Obviamente, procedimientos complejos tienen mayor ventaja que un procedimiento menor. Sí. Pero al final, la evolución, las menos complicaciones que te puede dar son fabulosas. Entonces, es un gran beneficio. Oye, Doc, yo digo, déjame traducirle un poco a temas más mundanos. Yo me acuerdo cuando era chavo, muy chavo, que la primera vez que manejé un coche, me sentía poderoso, ¿no? El hecho de poder acelerar y que algo corría más rápido que tú, o una moto, ¿no? La verdad es que son sensaciones padres la primera vez que lo haces. ¿Qué sentiste la primera vez que te sentaste en una consola y que operaste la primera vez con un robot? ¿Cuál fue tu sentimiento? Fíjate que creo que todo el ámbito quirúrgico, todos los que somos quirúrgicos, somos un poquito dependientes de adrenalina, como bien lo acabas de decir. Entonces, la realidad, la primera vez que tuve la oportunidad de poder estar en una consola quirúrgica y más aún ya poder haber operado un paciente, tienes al tope la adrenalina, estás muy feliz, te sientes muy confiado y a la vez con un gusto, con un placer
que te genera esa endorfina de lo que estás haciendo, fabuloso, la verdad, fabuloso. Muy bien, muy bien. ¿Y qué? ¿Y te sentiste más capaz? ¿Te sentiste como con poderes adicionales de los que tienes como cirujano? Fíjate que al inicio te da miedo. Yo creo que Claro. pues todo procedimiento, todo lo que hagas por las primeras veces puede generar miedo. Y la realidad es que es bueno tener miedo porque eso te ayuda A ser más cauto. Exacto. Sí. Totalmente. Entonces, los primeros procedimientos, obviamente tenía miedo y no sabía, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, el paciente va a estar bien, va a salir sin dolor o qué va a pasar. El tema es que cuando empiezas a tener un mayor aprendizaje, a generar mejores competencias, que te empiezas a sentir más seguro, empiezas a realmente disfrutar de este viaje. De acuerdo. Lo disfrutas. Entonces, sí te puedo decir que fue muy placentero el poder estar ya trabajando con el robot. Insisto, hoy no me bajaría de la robótica. La realidad es que después de que tienes un periodo, digamos, constante de hacer cirugía robótica y regresas a cirugía laparoscópica, que es común, no es normal, o sea, es parte de esto, sí sientes una diferencia importante en muchos aspectos, en cuanto a que te sientes un poquito más cansado en la laparoscopía, te duelen un poco más los brazos, no ves igual, no te sientes hasta con la misma seguridad que te da el robot, pensando en que la gente pensaría, ¿no?, que al revés te diera más inseguridad tener un brazo mecánico que puede partir una vaca en dos. Al contrario, te ayuda a sentirte más seguro porque son movimientos muy precisos. Muy precisos. Entonces, la realidad es que muy placentero y al final, pensando en lo que dices, que si tienes superpoderes, si lo vemos desde ese punto de vista, pues sí. No hay otra. La verdad es que sí te sientes como si fueras cualquier personaje de Marvel con brazos biónicos mecánicos para poder hacer algo más preciso y seguro. Exacto. Oye, y cuéntanos, digo, para mí, yo más o menos conozco, pero quizás la gente que nos ve tiene duda de cuál es el procedimiento de preparación o cómo fue tu preparación para poder operar con una consola robótica. Me imagino que pues es como los aviones, ¿no? O sea, no cualquiera puede, aunque aprendas en un modelo de avión, tendrás que tener otra capacitación para otro modelo de avión. El conocimiento básico lo tienes, que es la anatomía humana y el conocimiento quirúrgico, pero pues evidentemente eso requiere una capacitación adicional. ¿Cómo fue tu proceso de formación en esto? ¿Cómo es el proceso de los médicos? Sí, el proceso de formación para esta plataforma que se tiene, que es Versius, es un proceso académicamente muy bueno, muy estandarizado, que eso también genera una seguridad para el que la está haciendo como para el paciente, porque no es un proceso hecho al agua, rápido, pronto, sino que realmente son muchas horas de preparación. En promedio son 32 horas de preparación en promedio, las cuales pueden ser más, dependiendo mucho de también tus habilidades quirúrgicas que ya tengas. De inicio es un proceso de un e-learning, ¿no? Es un programa que se te da a través de una plataforma, de una cuenta que te da la empresa, CMR Surgical, que es la que maneja el fabricante del robot, donde ellos primero aseguran que tienes los conocimientos básicos, teóricos, académicos, para poder seguir. Si no pasaste el primer fase, no puedes seguir a la última, ni a la segunda, ni a la tercera. Las siguientes fases son entrenamientos virtuales que van en ejercicios que son muy precisos, que la máquina, el simulador, te hace romper paradigmas y al final te lleva al límite. Okay. Entonces tienes que hacer movimientos muy finos, muy precisos y repetidos. Virtuales te refieres, para que la gente que nos ve nos entienda,
será como estuvieras jugando Nintendo, ¿no? Como si fuera La un verdad, simulador sí, de coches o algo así, pero... así es. Ok. Es como un simulador de Fórmula 1 profesional, ¿no? Ok. No es un Super Nintendo, Sí, ¿no? sí, Donde claro. al final sí es un simulador muy profesional, donde tienes que hacer sutura, corte, ligar algunos vasos, o sea, procedimientos que normalmente debes de hacer en tu cirugía, pero los estás haciendo simuladamente con los brazos de manera virtual, o sea, no real, del robot. Entonces, hay ejercicios que los tienes que pasar 3 veces, por lo menos 2 veces seguidas el mismo ejercicio, al 100%. Claro. No puede ser al 99%. Entonces, tu métrica es muy precisa, entonces llegas a tener movimientos muy seguros que al inicio, si no estás acostumbrado a una consola robótica, generan molestia o dolor porque está uno muy tenso. Pero con el tiempo te vas acostumbrando y como niño en juguetería, o sea, literal. Posterior a esto, tienes procesos ya de simulación reales con el robot en algo que se llama dry box, que es una caja de entrenamiento que se usan en la laparoscopía. Un paciente de plástico, Un digamos. paciente de plástico, pero antes de plástico, porque también usas en un maniquí. Sí. Entonces, previos en una caja que estás haciendo subir, pasar, quitar. Hay un ejercicio muy, muy bonito entre tantos, pero este es de los que más me fascinó, la verdad, donde tienes 2 guantes, uno lleno de agua, el otro sin nada, cubriendo al que está con agua, con un dibujo arriba, y tienes que recortarlo de una manera muy precisa que no rompas el de abajo. Wow. O sea, Entonces, milímetros de precisión. Milímetros de precisión. Muy bien. Entonces, eso pues es maravilloso porque al final cuando lo puedes hacer, pues también te da una satisfacción muy buena. Claro. Es la realidad. Claro. Después de estos ejercicios, sí viene un maniquí. Ahí sí es como si estuvieras con un ya paciente real, con órganos reales simulados, Sí. que haces un procedimiento como tal. Después de esto, y en parte dentro de estos mismos ejercicios, es saber manejar cómo se mueve cada brazo, las alertas, las alarmas, cómo frenar, qué hacer en caso de que suceda una u otra cosa. Al final, haces una simulación real en el quirófano. Okay. Y posteriormente de todo eso, necesitas por lo menos que venga un experto que ya está capacitado y que tiene todas las credenciales por parte de la empresa que certifica para que te vea operar por lo menos 2 procedimientos. Okay. Mi recomendación para los médicos que estén oyendo esto, quirúrgicos, es que se inicien procedimientos sencillos, pero que se vaya evolucionando esta curva como vas teniendo esa capacidad y esa seguridad. Oye, y como en cualquier otro pues tema tecnológico o de esta cuestión profesional, tiene que haber, me imagino, alguna entidad como que te da una licencia, ¿no? Como yo voy a sacar una licencia para manejar un coche. En este caso, ¿quién certifica o quién valida que ese médico está listo para poder utilizar esa tecnología en un paciente? Porque me imagino que eso también tiene cierta corresponsabilidad. Totalmente, y este es un tema un poco controversial a nivel mundial, la verdad. Sí. Donde al final las empresas distribuidoras y a su vez, en este caso, el fabricante directamente, son quienes te capacitan y te certifican, porque así lo manejan como un certificado, de que eres apto para poder utilizar esta tecnología. Algunas lo manejan de una o de otra manera, pero al final es lo mismo. Hoy por hoy, lo ideal sería que un órgano colegiado, académico, médico, fuera quien hiciera estas certificaciones, Okay. el cual no existe en nuestro país ni en algunos otros países. Okay. ¿Hay países donde ya existe un órgano de cirugía robótica? En Europa hay algo muy similar, pero la realidad es que no funciona como debería de ser. Todavía no. Entonces, hoy por hoy siguen siendo todavía las empresas fabricantes de las diversas plataformas que hay a nivel mundial quienes capacitan o certifican en esto. O sea, hoy se certifica aquí en México, se valida las especialidades y las subespecialidades médicas que tenemos registradas, ¿no? ¿El hecho de ser cirujano robótico debería ser una subespecialidad distinta a la cirugía general? Sería lo ideal. Ok. Sería lo ideal, como en su momento pasó con la cirugía bariátrica, sí, que se hizo una alta especialidad, que al final ya tienes algo validado de manera académica,
eso sería lo ideal. Okay, Creo que la tendencia a nivel mundial, no nada más México, es que se llegue a ese objetivo. Ok. Oye, Doc, y futureando un poquito, hoy vemos avances brutales en la tecnología, avances brutales en el tema de inteligencia artificial. Si vas de repente a California o San Francisco, te puedes subir en un taxi que no tiene chofer y te lleva donde tú quieras y en 2 minutos se te olvida que vas manejando, que vas solo en un taxi que no tiene chofer. ¿Tú ves en algún lugar cercano que la inteligencia artificial y la robótica puedan sustituir de manera radical al cirujano que está ahí haciendo esa cirugía? No cercano. No cercano. La realidad es que no cercano. Te puedo decir que cuando yo era estudiante de medicina en los 90s, a inicio de los 90s, se decía lo mismo que acabas de decir en relación a que la cirugía iba a desaparecer. No había robótica en ese entonces. Y hoy por hoy, después de más de 30 años, 40 años, sigue existiendo la cirugía robótica y la cirugía general, digamos. Entonces, específicamente tu pregunta, no cercano. Pero ¿qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es la tendencia que hay? La inteligencia artificial hoy por hoy se está utilizando mucho en la data, en la big data, en la data del robot. Entonces, hoy lo que se está haciendo, entre ellos hay una empresa, que espero pueda decir el nombre, se llama Eureka, que está... Sí, aquí nadie nos paga nada, no te preocupes. Donde no al final... patrocinadores. Excelente. Donde al final esta empresa... Cuando los tengamos, entonces ya podríamos, ahora que seamos famosos... Ya podríamos tener ahí algún acuerdo de eso, pero todavía no. Esta empresa al final lo que está haciendo es una plataforma de inteligencia artificial asociada a cirugía y la quiere asociar a las plataformas robóticas donde está recabando toda la información, ejemplo, colecistectomía, retirar la vesícula, ¿no? Donde todas las imágenes, toda la data que generan estas cirugías, las está almacenando y mapeando para que al final, con todas las diferentes formas alternas que hay de estructuras anatómicas, la misma inteligencia artificial te pueda decir, hey, aquí no, este es el conducto hepático común, el colédoco, aquí no cortes. Que te guíe y que te ayude. Que te vaya guiando. Okay. Ya eso es casi una realidad. Sí, no sé, me parece un tema controversial sin duda. Leí hace poco que hicieron la primera cirugía autónoma de justamente una colecistectomía en un cerdo. Y bueno, pues fue exitosa, ¿no? Con un robot que con inteligencia artificial realizó ese procedimiento. ¿Qué impedimentos ves para que esto, como dices, oye, quizás no en el corto plazo, pero qué impedimentos ves para que esto pueda eventualmente pues, llevarse a cabo de forma mucho más rutinaria con humanos? La tendencia va a ser esa, la idea va a ser esa y seamos muy realistas. Todo esto de la telemedicina, la robótica y demás surgió por la guerra. Okay. Entonces al final se pretendía estar en el sitio de guerra con un quirófano, con un robot que pudiera atender a todos estos soldados heridos y poderlos pues atender, recuperar y demás. Entonces, sí es la idea tener algo autónomo que al final pueda operar por sí solo, pero afortunadamente hoy por hoy no se ha llegado todavía a esa tecnología o esa data para que ya el sistema per se lo pueda hacer. Todavía se tiene que seguir mapeando, todavía se tiene que seguir haciendo pruebas. Fue muy controversial esta cirugía con el cerdito que se realizó. Yo en algún momento en un paciente le tuve que explicar muy precisamente que el que lo iba a operar era yo, claro, y no Robocop. Apoyado con una máquina, ¿no? Sí. Que eran unos brazos mecánicos más parecidos como a una planta automotriz que más que a un humanoide. Sí. Y ya con eso como que el paciente se sintió más tranquilo, que yo iba a estar ahí al lado de él operándolo. Sí. Pero la realidad es que mucho de las compañías enormes que hay, pues sí lo van a buscar por lo que estamos comentando, ¿no? O sea, al final va a ser algo que lo van a necesitar a lo mejor hacer en estos términos. Muy bien. Oye, que esta plática da para mucho más tiempo, sin embargo, bueno, pues ahora tenemos poco tiempo. Para finalizar, ¿qué consejos le darías a la gente o a los médicos jóvenes que están interesados en hacer cirugía robótica de diferentes especialidades, urología, ginecología, cirugía general, tórax? ¿Qué consejos les darías desde ahora que están formando
para tomar en cuenta en el futuro en este tipo de especialidad? Yo creo que hoy por hoy esto es una realidad, no es un futuro. Hoy es una realidad a nivel mundial. Afortunadamente en nuestro grupo tenemos la posibilidad de tener estas plataformas en diferentes hospitales y esto nos ayuda mucho. La realidad es que todas estas generaciones futuras lo que deben de hacer es subirse a este tren. No pensar lo haré, no lo haré, tal vez deben de hacerlo. Creo que en muy corto tiempo, eso sí, los programas académicos educativos, ¿no?, de las diversas universidades van a cambiar, como ya están cambiando en Estados Unidos, en Europa, donde ya es parte de su academia como cirujanos, de las diferentes áreas, como bien lo dijiste. Pero también, por otro lado, creo que el mensaje también va para el cirujano mayor. Sí. O sea, hay cirujanos de 60, 70 años que han podido tener la oportunidad de participar en una de las plataformas, la que sea, y la verdad, la vida útil del cirujano se incrementa. Entonces, si el cirujano a los 70 años decía, yo ya a lo mejor voy a retirarme, ya no voy a operar, la realidad es que su vida quirúrgica puede ser más longeva y tener mayor productividad todavía. Claro, me imagino que la pericia que se va perdiendo con las manos, con la edad, bueno, pues eso, el robot te puede ayudar a no perderla, ¿no? La ganas de nuevo. Muy bien. Doc, pues te agradecemos mucho haber participado con nosotros. Muchas gracias. Seguramente tendremos otros capítulos de este podcast ya con cosas un poco más específicas del robot para cierto público en especial. Pero bueno, doctor Hiram, muchas gracias. Muchas gracias a todos por habernos escuchado. Gracias por la invitación. Y nos vemos en la próxima. Gracias. Muchas gracias. Hola, soy el doctor Raúl Hiram Sánchez Gómez, cirujano robótico del grupo Dalín de San Angelín. Hoy los invito a que toda la comunidad médica, así como todos los pacientes que puedan ver y oír este podcast que se llama Pulso, estén aquí. Van a ver que es un podcast que habla de diversos temas y entre ellos específicamente cirugía robótica. Nuestra realidad, nuestro presente que tenemos en Grupo Dalín de San Angelín. Gracias.